4 quesos, a la cancha, fugaceta y fainá rellena, o de sus increíbles empanadas. Pero los tiempos cambiaron y ahora las cosas se entienden mejor. Para nosotros construir es unir. Unir la construcción con soluciones innovadoras y sostenibles que marcan y marcarán la diferencia en las personas y el planeta. Imagina en grande. Construir con lo mejor. Holcim. Conoce más en holcimsoluciones.com/Argentina. Psicoanálisis con pinceladas de arte. Somos sujetos deseantes, que nos construimos a cada paso, con cada experiencia que nos nutre o nos atraviesa, que buscamos la forma de seguir adelante con los desafíos que nos presenta la vida, pero que hacemos lo que podemos con lo que hay. Hola, buenas tardes, ¿cómo les va en este viernes frío de la ciudad de Buenos Aires, el primer viernes de agosto? Acá estamos. En el programa de hoy nos visita, le vamos a hacer la entrevista al doctor Fernando Rial, que trabaja, él es abogado y se dedica a los aspectos legales de la salud. Por ejemplo, a los amparos en lo que respecta a medicación, a asistencia en los geriátricos. Así que nos va a contar en qué consiste, porque muchas veces los pacientes o los familiares de los pacientes nos sentimos desorientados. No sabemos cómo seguir. A veces tenemos el apremio porque determinada medicación no se consigue, o nos la niegan, o no la podemos pagar. Digo, en temas de salud, a veces los montos son muy importantes y uno piensa porque tiene PAMI me van a cubrir, o porque tengo una prepaga hace mucho tiempo. Pero bueno, vamos a ver qué recurso nos puede asesorar Fernando para hacernos un poquito más liviano lo que ya nos resulta tan difícil. Después, en las charlas de café, vamos a hablar de niñeces en estado de vulnerabilidad, niñeces en riesgo. Ahora vamos a escuchar el tema que caracteriza nuestro programa, Honrar la Vida, y a la vuelta ya le hacemos la entrevista a Fernando. Permanecer y transcurrir no es perdurar, no es existir, ni honrar la vida. Hay tantas maneras de no ser, tanta conciencia sin saber, adormecida. Merecer la vida no es callar y consentir tantas injusticias repetidas. Es una virtud, es dignidad y es la actitud, identidad más definida. Eso de durar y transcurrir no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir. Honrar la vida.
Somos sujetos deseantes, tratando de ir hacia adelante, construyendo una y otra vez nuevas oportunidades, diseñando estrategias para superar los desafíos que se nos presentan. Psicoanálisis con pinceladas de arte. Solo se trata de hacer lo que podemos, con lo que hay. Conducción y producción, Claudia Sandra Palau. Bueno, ahora sí. Buenas tardes, Fernando. ¿Cómo estás? Bien, Claudia, gracias por invitarme. Muy bien, muy bien. Bueno, muchísimas gracias a vos porque te vamos a sacar el jugo un montón. Sí, cómo no. Bueno, me invitaste a hablar de salud y de derecho de salud. Sí, los derechos que tenemos los pacientes o los familiares de los pacientes cuando decimos, no sé qué hacer con mi padre, con mi madre, con mi tía, pagó una obra social toda la vida, no me reconocen, eso. Sí, sin duda. Los derechos de salud, de alguna manera tenemos las enfermedades están como categorizadas. Los pacientes responden a la categoría de la enfermedad que tienen. Entonces, si tenemos un paciente con que sufre de cáncer, va a tener ciertos derechos porque el cáncer específicamente tiene una ley que contempla los derechos de las personas que tienen esa enfermedad. Aquellos que tienen una discapacidad, bueno, está la ley de discapacidad que es la que determina las garantías que el sistema de salud les debe dar. Vamos a empezar por hablar un poquito por la discapacidad. Hay discapacidades que son congénitas. Una persona nace con una cierta discapacidad, puede ser intelectual, puede al madurar no tener conciencia de lo que es el manejo del dinero, entonces ahí tiene una discapacidad y por lo tanto puede tramitar el certificado único de discapacidad, que es una pieza fundamental en la salud en la Argentina. Es una referencia el certificado único de discapacidad. ¿Tenés el certificado único de discapacidad o no lo tenés? Eso facilita mucho el reclamo, las tramitaciones y si se llega a judicializar favorece la rápida resolución. Entonces, primero, como afiliados al subsistema de salud pago, tenemos que conocer los alcances del plan por el que estamos pagando. Si estamos en una obra social sindical, de las que eran sindicales, que ya no existen más como tales porque se han sacado a los gremios del medio, y entonces si uno llegaba a una prepaga a través de una obra social sindical, en realidad la prepaga no era la responsable final. Uno reclamaba en el sindicato y el sindicato trabajaba sobre la prepaga. Ahora, desde el advenimiento de este gobierno que se sacó la triangulación, las prepagas a las que uno llegaba a través de ciertas obras sociales sindicales, ahora son directos. Entonces, el reclamo es directo con la obra social, es la prepaga y la prepaga es la obra social. Lo primero que hay que saber es mi plan, ¿qué alcance tiene? ¿Qué tengo copago o no tengo copago? ¿En qué clínica me puedo internar? ¿Qué médico me puede atender? Y eso lo tengo que saber en el momento que hago la contratación. Yo empiezo a pagar una determinada cantidad que sé que siempre va a ir incrementándose y tengo una cantidad de derechos de prestaciones que mínimamente se tienen que conservar, más allá de la dinámica que los médicos entran y salen de las cartillas, que eventualmente se agrega una clínica y se quita otra. Entonces tengo que saber bien claramente cuando contrato qué es lo que me van a dar. Las obras sociales todas se manejan a partir de un mínimo que es el PMO, el Programa Médico Obligatorio, que está muy lejos de lo que se pretende como servicio actual de salud. Entonces, ante un reclamo, normalmente lo primero que dicen las obras sociales o las prepagas es: pero yo te estoy dando más que el PMO. Sí, bueno, me estás dando más que el PMO, pero todas dan más que el PMO. Entonces ahí... Sí, perdón, pero lo finito
o los grises son, por ejemplo, en qué clínica pero si tengo que hacerme determinado estudio. Bien. Eso es. Bueno. ¿No? Ahí es donde por ahí te piden la autorización y estamos en este gris. Porque la verdad, no sé, yo tengo OSDE desde que tengo 30 años, tengo 60. En estos 30 años la medicina evolucionó un montón, Sin salieron duda. nuevos estudios. Digo, no sé. Sin duda. Es eso, ¿no? Claro. Si acompañan la evolución de la medicina, lo que son nuevas medicaciones, nuevos tratamientos. El servicio médico, el sistema privado de salud, el servicio médico privado, presenta una competencia entre oferentes, y esto es, las distintas obras sociales compiten por captar público, que puede ser un nuevo público, gente que 25 años sale de la órbita familiar y tiene que ser cabeza de afiliación porque ya no es hijo dependiente. Entonces, ¿a dónde voy? ¿A donde estaba con mis papás o voy a una distinta? Bueno, hay una competencia entre oferentes y esto se hace a partir de el prestigio que generan por la atención y por el alcance de las coberturas. Entonces, aquellos que son más amarretes en la cobertura que dan, bueno, tendrán que seducir al nuevo afiliado con una tarifa menor. Entonces así es como el sistema se va ajustando. Entonces, ¿qué es lo que puedo reclamar? Tiene que estar clarísimamente en el plan. Ahora, si yo tengo una patología crónica, si yo tengo una enfermedad crónica, evidentemente, y es grave, evidentemente yo tengo que recurrir a los parámetros que fija la ley. Entonces, si yo tengo un cáncer, hay una ley para el cáncer. Si yo de repente pierdo la movilidad por un accidente, pierdo una pierna, bueno, voy a tener el CUT, en donde yo voy a tener una discapacidad motriz. Tener una discapacidad motriz garantiza una serie de derechos que ya no me van a poder decir que no, porque yo me amparo en la ley más allá del contrato. ¿Soy claro? Bueno, entonces, en la medida que cuando crecemos normalmente perdemos capacidades, dejamos de ver, dejamos de escuchar, se nos cae el pelo, bueno, sí, necesitamos otras cosas. Claro, por ahí, aparte cosas que por ahí no se ven, qué sé yo, te sube el colesterol, sos hipertenso, no sé. Tal cual. Necesitas un cardiólogo. La gente en general no sabe que en determinado momento uno ha adquirido una discapacidad permanente y que eso tiene una cobertura distinta. Hay un derecho a aquel que queda discapacitado, ya te digo, ser discapacitado motriz después de un accidente, haber perdido una pierna o una fractura de cadera ya convierte a la persona en discapacitado, porque esa persona no puede correr o no puede correr de la misma manera. Claro, tiene una capacidad diferente a la que tenía antes. Entonces, mi primera recomendación previo a cualquier consulta jurídica es: si nos empiezan a pasar cosas, averiguo si lo que me está pasando no me habilita a tener el certificado único de discapacidad, porque tener el certificado único de discapacidad me permite administrativamente reclamar cosas que por otro lado me las niegan de entrada. Pero si yo voy con el certificado de discapacidad, ya tengo un aval. Tengo un aval no solo para la negociación con la prepaga, con la obra social, sino que si tengo que judicializarlo, es mucho más fácil para el juez decidir rápidamente. Si la persona presenta su historia clínica, el certificado de discapacidad, el juez no le tiembla el pulso en darle la razón. Si no hay un certificado de discapacidad, tendrá que presentar una cantidad de certificados médicos que todos los médicos responden por lo que firman, pero el certificado único de discapacidad es un documento del Estado. Entonces no hay una sospecha de que puede haber un arreglo y firmame el certificado de discapacidad por tal cosa. No, es un grupo colegiado, psicólogo, psiquiatra, asistente social, y el médico que corresponde a la especialidad, que dicen, sí, esta persona está discapacitada en tales rubros de la vida, entonces eso es lo que yo voy a poder reclamar con mayor fuerza porque mi derecho está certificado. ¿Soy claro? Clarísimo, clarísimo. Y con respecto a los amparos,
Primero, contanos qué es un amparo. Bueno, todos sabemos más o menos, sí, pero a veces pensamos que sabemos y no sabemos. Bueno, sí. Un amparo es una acción judicial que se resuelve rápidamente. Para empezar, cualquier juicio civil dura años. Un amparo no dura años porque tiene un entre comillas, salvoconducto que se llama la medida cautelar, que uno presenta la acción de amparo y pide una medida cautelar. Normalmente en los casos de salud, la medida cautelar tiene la cobertura total de lo que uno pidió por el amparo. Ejemplo, un enfermo oncológico, el médico le da una droga, un medicamento que la obra social no le quiere cubrir, uno hace un amparo para que la obra social le dé ese medicamento. Pero como el medicamento que venía tomando ya no le sirve más y se acelera el deterioro, la acción de amparo es la que le decimos al juez: señor juez, nuestro estado es este, con toda la documentación que corresponde, nuestros parámetros oncológicos se van agravando en esta velocidad y en el último tiempo el medicamento que estoy tomando, que es este, ya dejó de servirme. Necesito que esto sea inmediato, el cambio de medicamento, la autorización, la orden a la obra social a darme la nueva medicación. Entonces, como dije, la acción de amparo es un juicio relativamente corto, pero en el cortísimo plazo los abogados piden una medida cautelar que normalmente concuerda con el objeto de la acción de amparo y el juez dicta la medida cautelar y obliga cautelarmente, es decir, de manera provisoria, que la obra social cubra esa prestación, ese medicamento en el caso de un medicamento oncológico. El juicio sigue, pero el amparo da la cobertura hasta el final del juicio. En todo caso, si el fallo fuera en contra, en ese momento que sale el fallo, dejarían de darle la medicación. No tiene ningún sentido pensar que un fallo por una medicación, cuando hubo una acción de amparo que ya la otorgó, va a salir en contra. El fallo va a salir a favor. Puede pasar que la obra social esté ofreciendo un medicamento que no es el que indica el médico. Entonces que el problema, la negativa, venga no porque no te quiero dar este medicamento ni ninguno, pero te ofrezco este otro. Entonces... ¿Y eso por qué sería? ¿Porque este otro es más económico? ¿Porque este otro se consigue más fácil? Normalmente es porque es más económico. Los médicos tratan de brindarle a sus pacientes la última tecnología, la mejor solución para su problema, o sí, hay veces que el problema no tiene solución, pero el medicamento le ayuda a pasar mejor esos últimos tiempos. Y las obras sociales, que en la ecuación de las obras sociales entra el tema pesos como si fuera una ecuación. Somos clientes, somos clientes el tema cautivos, pesos, ¿no? Es quizá el más importante para las obras sociales. Entonces las obras sociales ofrecen medicamentos que son más económicos. Pueden ser más antiguos en general. El desarrollo de medicamentos es muy costoso. El nuevo medicamento trae en el precio la amortización necesaria de toda la carga que se hizo para el desarrollo de ese medicamento. El medicamento viejo ya lo amortizó. Entonces normalmente puede bajar de precio. Las leyes de patentes permiten que pasado X tiempo laboratorios que no participaron del desarrollo puedan fabricar medicamentos que ya no tienen la patente protegida, y eso hace que baje el precio. No tienen la misma efectividad que los nuevos. Entonces ahí está el tire y afloje, porque Y aparte me parece que como pacientes también tenemos derecho a probar, ¿no? Un medicamento que nos recomienda a nuestro médico para estar mejor. Tenemos el derecho a la salud en las mejores condiciones posibles. Diste en el clavo, porque la ley de derechos del paciente, entre otras cosas, es la que garantiza que el paciente es el que determina qué médico lo va a atender, y al determinar qué médico quiere que lo atienda, y si el médico le recomienda un tratamiento y lo acepta, está aceptando el médico y el tratamiento, y eso es lo que debería cubrirle la obra social, la prepaga, el médico y el tratamiento. Y ahí es donde chocan contra lo que ofrece la obra social y la prepaga, que normalmente es un medicamento más económico, que puede ser la misma droga
fabricada por otro laboratorio, con un alcance, una efectividad quizá menor. Si el médico dice, no, esa droga de ese laboratorio es la misma droga, pero es de otro laboratorio. Mira, yo he tenido casos en donde la ha tomado mi paciente y no le resultó. Yo insisto en que tiene que ser la droga de este laboratorio, que es más efectiva que aquella. Entonces ahí es donde se presenta la posibilidad de recurrir al amparo. La acción de amparo, entonces uno se presenta y el médico expone por qué este paciente necesita este medicamento y no el otro, que a pesar de ser el mismo genérico no tiene la cobertura, no tiene el alcance terapéutico. Sí, no es efectivo. No es efectivo. Entonces el juez, que no es médico, puede ser que con solo la presentación de nuestro médico acepte y dicte la medida cautelar, para que inmediatamente el paciente empiece a recibir el medicamento que le ordena el médico tratante. Puede ser que ante la duda recurra al cuerpo médico forense, son los médicos de Fernando, la corte. Y todo esto, no te creas. ¿cuánto tiempo representa? Porque a veces hay enfermedades que no tenemos tiempos. Bueno, o hay pacientes que ¿no? Digo, el tema, el tiempo en la salud es, sí, el tiempo es emergencia. Pero hablarte de una persona que viene en un tratamiento y que necesita un cambio para un tratamiento más efectivo. No abandona el tratamiento anterior, pero esto se puede resolver en un mes. Un mes tampoco es tanto. Distinto es necesitar una válvula de corazón, sí, y tener que salir a conseguirlo. En vez de ir por la acción de amparo, uno directamente pide la medida cautelar, pero son emergencias que se resuelven, sí, se tienen que resolver en horas. 2, 3 días, pero lo normal es que si uno viene reclamando una prestación, un medicamento y uno está en un tratamiento, tiene la elasticidad de poder esperar 2 semanas, 3 semanas. El amparo hay que prepararlo. Uno no puede presentarse ante el juez, vengo a hacerle juicio a tal obra social, pero ¿reclamaste correctamente? Sí, reclamé. ¿Y qué te dijeron? Y que me ofrecen otra cosa. Bueno, cuando a mí me ofrecen otra cosa, yo, paciente, lo que tengo que hacer es, asesorado por mi abogado, mandar una carta de documento diciendo claramente qué es lo que pedimos, cuál es nuestro antecedente médico, cuál es el médico que nos receta este medicamento, que somos afiliados de hace muchísimo tiempo o recién afiliados, no importa, estoy afiliado. E intimar que en 24 o 48 horas, ponele, nos confirmen si nos van a dar esa cobertura, ese medicamento. Pasaron las 48 horas, esa carta documento es el cierre de la vía administrativa y es lo que me permite instar la acción judicial. Si nosotros no tenemos la carta documento enviada, el médico, el juez puede pensar que no agoté, que estoy usando recursos de la justicia sin haber agotado el trámite administrativo. Entonces yo tengo que ir administrativamente y el fin del paso administrativo es la carta documento. Carta documento la mandamos hoy, llega el día siguiente, le diste 48 horas, la mandaste el lunes, el viernes de esa semana podés estar demandando. Pero, a ver, Fer, las cartas documentos muchas veces no se reciben y tienen que volver a ir y Depende. Depende. Si la carta documento cuando viene de vuelta, viene con un motivo. Sí. Si el motivo es rechazo, está notificado. Listo, vos la mandaste y la rechazaron. El tema es que no te digan se mudó. Claro, bueno, pero sí, vos la mandás a una obra social, a una... ¿Sabés el domicilio donde le mandaste la última, la anterior o la anterior? Es decir, claro, normalmente... si estamos hablando de obras sociales, te las reciben siempre, porque hay una persona en recepción, sí, claro, que pone el sello y la hora y ya está, te lo reciben. No, eso, si te la rechazan, están notificados igual. El tema es que estén notificados. La recibió, está notificado. Te la rechazó, está notificado igual. Así que vos tenés la carta de documento rechazada, la presentás ante el juez. Jurídicamente, el rechazo de una carta de documento, si no es dirección equivocada, se mudó, en donde evidentemente no la pudiste
no pudiste dar con la persona, pero si te la rechazaron, es que está la persona que El es que una, no la persona, acepta, una claro. persona jurídica, no es una persona, el que te la rechaza es un empleado. En representación de la persona jurídica. La que rechaza es la persona jurídica. Si la rechazó, estás notificado. Mejor la hubiera recibido, porque de esta manera sabés qué es lo que te estoy pidiendo. Rechazar una carta de documento para el que la rechaza tiene un riesgo. No sabe qué es lo que está rechazando y está notificado. Entonces uno ya tiene derecho a interponer la acción de amparo. Bien, bien. ¿Cómo te puede contactar la gente si es que lo necesita? Bueno, estoy en las redes, si no, mi WhatsApp, mi celular es el 11 4177 5137. Atiendo yo. Y doctor Rial, sí, ¿cómo le va? Le resuelvo lo que puedo. Bien. ¿Y las redes? Decía Las el redes Instagram, a ver. DR Fernando Rial. Bien. DR de doctor Fernando Rial. Uh-huh. ¿Vos alentás a la gente? Porque viste que a veces nos supera la realidad y nos desganamos. Nos desganamos y decimos, bueno, más sí. Yo lo que te digo... Tiene que ser una cosa que uno no pueda pagar, pero si vos podés pagar, decís, ay, tengo que hacer tanto lío por esto, lo junto, me ayuda un amigo, ¿viste? Lo que te digo es que si no lo compartís tu problema con un abogado, nunca vas a saber si tenías razón, porque hay veces que la gente no tiene razón. Claro. Un ejemplo. Hay una acción de amparo muy típica que es una persona se jubila en relación de dependencia. Está afiliado a X obra social de Barrio Norte, ponele. Y quiere seguir afiliado a esa obra social. Bueno, va y dice, bueno, yo me jubilo, quiero seguir afiliado. Mire, sí, le conservamos el plan, le conservamos la antigüedad, usted va a conservar los médicos, pero sale por esta puerta y entra por aquella. Y de repente salió por acá pagando 350, entra por ahí pagando 700. ¿Cómo se evita ese salto de precio? ¿Y cómo es que estoy pagando 350 si para mí era la obra social? El asalariado paga el 9% de su salario bruto, el 6% lo paga el empleador, el 3% se lo descuentan por liquidación. Normalmente el trabajador en relación de dependencia sabe lo que cobra en la mano, el resto no se preocupa porque el resto nunca lo tuvo en la mano. Entonces, si yo soy un asalariado que cobro 2 millones de pesos y tengo una obra social, el plan básico de cualquiera de las prestadoras de Barrio Norte, como dije. Yo a esa prestadora le estoy pagando el 9% de 2.180.000 pesos. Y cuando me jubilo, la prestadora me dice, te conservo todo, pero vas a pagar 500.000 pesos para conservar lo que yo ya tenía, 180. Ahí es donde la acción de amparo te hace valer tu derecho de permanecer como jubilado pagando lo que venías pagando. Es decir, en vez de salir por la puerta de acá y entrar por la puerta de la avenida Callao y pagar 700.000 pesos cuando venías pagando 200, vas a seguir pagando 200 a partir de una acción de amparo. Entonces, ¿qué pasa? De repente te viene una persona y te dice, doctor, me jubilé hace un año. Y lamentablemente le tengo que decir que no es posible porque la ley prevé que tenés 60 días a partir del día que te jubilaste para hacer esta acción. Entonces, como esto, otras cosas. Por ejemplo, la gente que... Yo he escuchado muchos casos en el consultorio de gente que, por ejemplo, tenía un plan familiar, se divorcia y la obra social te conserva todo, pero como estás divorciado, te sube al doble porque no entras en el plan familiar. Y la familia sigue siendo familia. Bueno, esos son los costos de casarse mal. Son los costos de casarse mal, sí. Bueno, pero ahí ya es... ¿Cómo los costos de casarse? Claro, si te casaste... A ver, expláyese. Si te casaste mal, te terminás divorciando, entonces perdés una cantidad de... No, está bien, bueno. Perdés mucho, el divorcio es perder plata siempre. Sí, está bien. No, pero a lo que voy con esto es,
la familia sigue siendo, no es que ¿entendés lo que digo? Sí. Le correspondería por ahí la mitad o una parte de la parte proporcional, Sí, porque yo- no es que se va de la obra social. Claro, pero no entiendo por qué ese caso hipotético que me presentás tuvo que hacer Yo en el consultorio esto lo escuché un millones de veces. divorcio. No, bueno, a mí nunca me vino nadie. Vayan a Mandámelo, Sí. porque no tiene ningún sentido, salvo que el divorcio haya sido en tan malos términos que por bronca hayan, ella o él hayan pedido y no formes parte más del grupo familiar, lo cual es una pavada. Es una pavada porque es una calentura, perdón el término, es una calentura Sí, que cuesta mucha plata. Un enojo caro. Por eso, es decir, no digamos nada, es decir, no hay ningún problema en estar divorciados. Hoy el casamiento no obliga a convivencia. Yo me divorcio, vivo en otro lado, pero seguimos conservando la obra social. ¿Sabes qué pasa, Fer? Me parece, al menos en los casos que yo te traigo, son casos en que él o ella, generalmente a mí me Viene llegan ellas. Claro, pero no, también me vienen algunos ellos que la pasan muy Sí. mal también, ¿eh? Pero digo, vuelven a formar pareja, entonces quieren Bueno, incluir a su nueva pareja. bueno, pero acá es decir, no es. No, la no, bigamia, la bigamia bueno, no está. bueno, yo soy psicóloga, a mí me admitida. vienen esos casos. Bueno, en ese Una obra caso, social en Arabia. Claro, bueno, hay que analizarlo Claro. en especial. Evidentemente, si yo quiero hacer un nuevo grupo familiar, estoy rompiendo el contrato anterior por lo que a mí respecta y estoy armando un contrato nuevo. bien. Bueno, no al lugar en eso. Me parece que habría que analizarlo, pero creo que perdió de entrada. Por eso digo, por ahí son de estos casos que vos decís que uno no Cree tiene tener el razón, derecho que y no tiene razón. claro. Tal cual, Por eso me parece tan interesante, tal cual. porque fueron a la obra social y le dijeron, no, si querés seguir, te conservamos todo, pero si vos pagarías por 200, Claro. tenés que pagar 500 o 600 como Claro. persona sola. Sí. Evidente, a ver, esta persona quiso incorporar a su nueva pareja. Tenían el plan familiar, Sí, se separaron, Se separaron. entonces se divorciaron, le dice, averigua vos por tu parte, porque como yo tengo una nueva relación, a ver cuánto te cobran a vos por tu parte, porque yo tengo una nueva relación y le quiero dar a mi mujer actual este plan. claro. El plan que tengo, Claro. la quiero es- incorporar al plan familiar, porque mi familia ahora es ella. Claro. Se arman esos. Sí, esos sí. enrosques. Sí. Yo, sabes, te lleno el estudio. Sí, el tema es quién es el titular del plan. No, por eso. Claro. Él era el titular del plan. Y bueno, acá hubo un desplazamiento de figuras en donde a la pobre que se tuvo que ir y perdió. Perdió. No, a lo que voy es no incorporarla en el plan, pero lo que me pareció muy injusto es que ella tenía 20 años o 25 años y le pasaron de 200 a 600 o a 500. Bueno. Ahí quiero hablar, Gonza. ¿No hay planes para familias ensambladas? Es que la familia ensamblada sigue teniendo un él, bueno, él, ella, ella, pero no dos. No es una familia ensamblada de 3 adultos. Ensamblado pueden tener 25 chicos, todos los que vengan. Los Pero tuyos, adultos, los míos y los adultos nuestros. siguen siendo 2. Del mismo sexo, de distintos sexos, siguen siendo 2. Una cosa, que no es mi especialidad, pero el derecho es permeable. La persona, a veces que en general puede ser la mujer, que al divorciarse pierde económicamente estatus, y esto estatus, la obra social estatus, puede reclamar una compensación por ese motivo.
Es decir, se maneja por otra vía. Oíme, me sacaste del plan. Bueno, me vas a tener que pagar para que yo conserve el nivel de vida que tenía, porque cuando vos hiciste carrera profesional y yo me quedé en casa, porque el problema es, yo no genero para pagarme eso, probablemente. Si yo generara además o fuera ultramillonario, no me importaría pagar 700.000 o los que sean, si me sobra. Pero bueno, en esta condición existe la compensación económica en el divorcio, que por ahí los damnificados, que a veces son hombres los damnificados, porque hay hombres que se sí. sacrifican por la carrera de sus mujeres. No, y conozco muchos casos, ¿eh? No digo que solamente... Que lo maneje vía compensación económica con la expareja. Pero, espera, porque a veces pasa también que cuando uno se divorcia está tan vulnerable que se pasan cosas. Bueno. ¿No? Digo, esto también tiene un tiempo. Tiene un tiempo. No es que sí. podés reclamar la compensación 10 años después. Sí, pero no son 3 días. Es decir, te pasan cosas, pero en un par de meses vos tenés que haber hablado con mucha gente que te prenda los semáforos que... No, pero que digo, a prender. veces, por ejemplo, Fer, te cuento, a veces cuando hay violencia de género, uno activa el divorcio con una exclusión. Y ahí estás absolutamente tomado, Ujú. ¿entendés? Entonces, digo, con tal de que es mi vida Claro, o que quede en casa. Entonces, claro. digo, y esto, ojo que te estoy hablando de la exclusión, tanto de ellas como de ellos, ¿eh? Sí, digo, sí. a veces hay que... Entonces, digo, ahí uno quiere, bueno, que salga el divorcio, que esté lejos, no me interesa, Bueno. si es empresario y yo soy maestra jardinera. Bueno, pero está en vos que, es decir, vos normalmente acompañás el preduelo, la preparación al divorcio, abrirle los ojos, mirá, cuando te divorcies sabé tal y tal cosa que es tu derecho. La compensación económica es un derecho importantísimo de aquel que se puso al hombro la familia para que el otro genere. Bien, ¿Eh? ¿sabés cuál sería la respuesta? Que yo escucho muchas veces en el consultorio que les dicen, yo trabajé mientras vos te quedabas durmiendo en casa. Bueno, Esa es la respuesta que dan también muchas mujeres. sí. Yo salí a trabajar porque vos no te pusiste encima la mochila de tener que salir a trabajar. Yo hice esto, yo dejé a mis hijos, te los dejé a vos, mientras yo me iba, yo no los vi. Es como muy difícil. El que tiene que pagar la compensación. Claro. Bueno, vos aceptaste esa ley de juego. Yo no pude hacer mi carrera profesional porque la hiciste vos. ¿Y si ella no es profesional? ¿O él no es profesional? No por me importa, ejemplo, carrera profesional, una actividad. no, pero digo, por ejemplo, porque pasa a veces Sí. que hoy por hoy hay mujeres que son ingenieras Sí. muy reconocidas, que las contratan grandes empresas y por ahí él no tiene... Y aparece esto, todavía que vos te quedaste en casa, yo te tengo que pasar plata. Se escucha. Bueno, acá lo que se está defendiendo es el nivel de vida que tenía el que queda excluido de esa cobertura económica de quien más genera. En los detalles, bueno, por ahí es la causa del divorcio, el hecho que sos un vago de M y te quedaste durmiendo todo el día y ahora encima me pedís compensación, pero la ley está pensada para que en general es al revés, es la mujer que se quedó, o era la mujer que se quedaba como sostén de familia en el día a día y el que salía a ganar y a crecer profesionalmente era el hombre. Fer, ¿sabes qué diría Freud? ¿Qué diría? Que la gente hace pasar problemas emocionales por temas económicos. Ajá. ¿No? Como que lo económico lo entiende todo el mundo, lo emocional Sí, es más propio, es más difícil de entender. claro. Yo creo que esto es un recurso maravilloso para la gente, para que no, lo que vos estás planteando, para que no quede a la deriva, para que no quede desamparado, y hay que usarlo. Y esto que vos dijiste, me parece que tanto yo que escucho estas cosas, como vos que por ahí te llevan una pregunta, tenemos que asesorar porque las personas que están tan vulneradas en ese momento, tan abrumadas por la situación, se les escapan un montón de cosas. Sin duda.
Bien, bueno, fue un placer enorme. Bueno. Mirá, Muchas gracias. se nos fue, Nos se nos, fuimos de largo. se nos fue casi todo el programa y la verdad que seguiría, Bueno. porque me encantó. Bueno, me alegro, me alegro. ¿Cómo te sentiste? Muy cómodo. Bueno, ¿querés repetir, por favor, tus redes Cómo y tu número de teléfono? Bueno, yo los atiendo en el 11 4177 5137 y mis redes son DR Fernando Rial. Bueno, Fernando, decí que apagás el teléfono en algún momento. Sí, los silencios de noche entra en silencio automáticamente, así que me entero al día siguiente. Bien, bueno, no, porque digo, esto de dar los teléfonos a veces es muy complicado. La verdad que uno recibe gente que viene con sufrimiento. En el tema de amparo de salud viene con sufrimiento. Y es muy difícil no involucrarse. No, pero, pero aparte, esto que decimos, por ahí un amparo es un papel, pero detrás de ese papel hay salud, hay familia sufriente, hay un paciente con una dolencia. Sí. Hay gente que necesita esa asistencia, digo, sí. Hay gente que no tiene recursos económicos, o sea, involucra un paciente, es un montón. Siempre decíamos cuando yo trabajaba, yo hice mis concurrencias cuando me recibí en el Hospital Ramos Mejía y en IMOS, ¿viste? Instituto Médico de Obra Social, el que está Julio Méndez, el que está en Acoite y Rivadavia. Ajá, sí. Acoite y Avellaneda. El que era el municipal. Claro, bueno, pero digo, detrás de cada paciente hay un universo de personas. Hay una familia, o si el paciente está solo, hay un vecino. Siempre hay alguien. Sí. Y siempre hay alguien que se tiene que mover, que la tiene que luchar, que lo tiene que acompañar, digo. Entonces, no se limita a una persona. En cada papel que vos firmas hay un montón de emociones. Sin duda, sí. En los casos de amparo normalmente estás en contacto con el paciente, tu cliente y alguien más. Siempre vienen de a dos. Entonces, porque normalmente quien impulsa el amparo debería ser en todo caso el enfermo, ¿no? Si es un amparo de salud. Pero a veces el enfermo está tan mal que no puede impulsar nada y son los hijos, evidentemente, uno en representación. O sea que tenés un grupo familiar al cual sostener. No, y esto que hablábamos, por ejemplo, que al principio que quedó chiquitito, no lo explayamos, ya habrá otra oportunidad. El tema de por ahí tener que llevar a un familiar a un geriátrico. Sí, claro, es dolorosísimo. Es dolorosísimo y porque uno no tiene las herramientas para asistirlo, no tiene los medios. Digo, y se te mueven un montón de cosas. Sí, es un duelo previo. Pero bueno, hay un recorrido. Muchas veces existe la cobertura del asistente domiciliario, en donde mi papá, mi mamá quedó postrado con movilidad reducida. La obra social te tiene que dar asistente domiciliario. Y si no alcanza, la obra social te tiene que cubrir el geriátrico. Hoy en día la retribución por geriátricos llega a 4.260.000 pesos. Hay geriátricos que no cuestan eso. Hay geriátricos que cuestan más. Pero vos recuperás 4.260.000 pesos hoy, mes de agosto. ¿Y para eso se necesita el certificado de discapacidad? No imprescindiblemente, porque si cualquier anciano, está bien que hay gente que llega al geriátrico antes de ser muy anciano, pero si vos tuviste la suerte de tener a tu papá, nosotros tu mamá, ya estamos en la puerta, más o menos. La boca se te
Si vos tuviste a tu papá y a tu mamá con vos, la pudiste atender y cada vez necesitó más atención que vos no pudiste darle, No. el paso es asistente domiciliario y no te satisface la gente que te manda y tu mamá, tu papá necesita más atención, necesita un entorno con ciertos dispositivos que en tu casa ni en la de ella hay. Claro. La internación geriátrica, 4.260.000 Espera, pesos. espera. La asistencia domiciliaria, Sí. porque vos lo decís así al pasar, Sí. ¿cómo se pide? Así. Porque digo, generalmente no te lo ofrecen, o sea, te No te- ofrecen internación domiciliaria Bueno, en caso de que tengan que aplicar posterior a una cirugía. te dan- claro, No, medicación no, o, no, o, no. por ejemplo, una rehabilitación. Asistencia domiciliaria. Se pide así, asistencia domiciliaria. No se puede, no. Bueno, juntás la carpeta médica y vas con la carpeta médica, le demostrás que tu papá, tu mamá tiene 90 años, se rompió la cadera, está postrada. ¿Cómo no va a necesitar que la atiendan? Bueno, te dicen que no, acción de amparo. Bueno, esto que acabamos de decir es como fundamental, porque generalmente lo que le pasa a la gente es o porque tiene que trabajar, porque también los hijos tenemos que trabajar, Sin duda. miedo a perder el trabajo, miedo a que no nos ingrese el dinero. Yo te digo porque tengo un montón de amigas que están bueno, pongo una señora y listo. Lo peor que podés hacer. Bueno, Después tenés un juicio laboral. Bueno. Te robó hasta yo te cuento los calzones. que los contadores están agotados de hacer las inscripciones para tener una doméstica Personal de casa particular. que asista y asisten a un enfermo. Que mi tema no es lo mismo que te asista una persona que está preparada para asistir a un enfermo que te Definitivamente. asista una chica que pondrá la mejor voluntad, buenísima, pero no está. Y aparte siempre digo esto, ¿no? Que es como una gran pregunta que a veces nos hacemos. Vos tenés un familiar que dijiste esto, con determinada discapacidad o condición médica que necesita una cama ortopédica. Vos en tu casa no tenés una cama ortopédica, bueno, a veces no te la dan, hay que pedirla, va. Necesitas por ahí un baño sin bañera para que puedas sentar, no, por ahí no lo tenés. Y vos pones a una persona para que te ayude y pues la persona no tiene ni idea. Lo más Sí. probable es que te caigas y te lastimes, que te patines porque te salpica todo te baña afuera y te salpica. Digo, como que pasan un montón de esas cosas en el día a día. Sí. Sí, claro. Entonces, ¿cómo se llama lo que hay que pedir? Asistente domiciliario. Vas con la carpeta médica de tu familiar, que evidentemente vas a la obra social de él, de ella, Sí, lógico. no en la tuya. No, Y reclamás. Y si te dicen que no, es un montón de plata, mandas la famosa carta documento, intimo, 48 horas, informe si van a dar o no la cobertura de asistente domiciliario en tales condiciones, 8 horas, 24 horas. Claro, lo que necesita el paciente para ayudar, por ahí es un ratito, para ayudarlo a bañar, para Necesitas levantarlo de la cama. Una orden médica, porque todo parte de la orden médica. El médico tiene que prescribir, que necesita. El médico conoce la estructura social del paciente, el gerontólogo sabe. De repente el paciente tiene 90 años y el hijo tiene 65, con lo cual tampoco es joven. Y bueno, ¿qué puede. decía? Y no puede. Entonces el médico, conociendo la situación, el socioambiental, te escribe, receta, prescribe que necesita acompañante terapéutico tales en tantas horas por día, evidentemente todos los días, lo necesitas de lunes a viernes, sábado y domingo incluido. No, y esto que te decía, Fer, por ahí vos tenés un hijo de 50 años, pero que trabaja, tiene que trabajar 9 horas por día. Sin duda, y no te puede atender. No te puede dejar solo. Entonces recurrimos a esto. Bueno, la chica que trabaja acá en casa, que venga unas horas más y que los ayude. Y ponen la mejor voluntad, pero no es la persona que tiene que atenderlo. Uh-huh.
Tal cual, tal cual. Y si tenés a tu papá, tu mamá en tu casa y la chica más o menos la tenés controlada, bueno, de alguna manera es un entorno controlado. Si tu papá, tu mamá o tu anciano, anciana vive solo y le pones la chica a vivir con ella, con él, ella, asignate porque puede ser cualquier cosa. Pero aparte ahí, en estos casos, a mí me pasaba, y ya terminaba, a mí me pasaba esto, con dejar, por ejemplo, a mis hijas cuando eran chiquitas, yo decía, yo prefiero una institución, un jardín. Claro, que lógico. Porque, digo, hay profesionales, hay más gente, Sí, sí. ¿no? Y digo, y me pasa lo mismo con un adulto. Digo, vos dejás a un adulto vulnerable, que por ahí no le dice, que esto lo he escuchado también en el consultorio, que a veces los padres no le dicen a los hijos porque los ven tan saturados y que hacen el esfuerzo de pagarle una señora y Que lo maltrata. que por ahí no los trata bien o no les da de comer y se lo aguantan. Cámaras en todos los ambientes. ¿Sabes cómo hace que la conducta de los que están ahí mejore bastante? Cámaras en todos los ambientes. No es tan caro. Bien. Bueno, Fer, fue un placer. Mira, le dedicamos todo el programa. Bueno, todo qué el bueno. Muchísimas gracias. No, de nada, un gusto. Bueno, la parte de las infancias en riesgo va a quedar para próximos programas. La verdad es que fue un placer y nos quedaríamos hablando porque un tema trae al otro y podemos hablar toda la tarde. Bueno, les deseo un excelente mes de agosto. ¿Sí, tomaste? Yo no. Yo nunca tomo. Caña con ruda nunca tomo. Ahora te doy. No, te agradezco que tengo que seguir trabajando. Bueno, les deseo un excelente mes. Cuídense del frío este fin de semana, pero disfrutemos del sol tan ansiado que tanto lo esperamos. Recuerden, cuando se puede tomar una decisión, no se rehén. Viene muy bien con el programa de hoy. Decidamos ponernos en marcha y ver cuáles son nuestros derechos. Y la frase que les gusta acá, hacemos lo que podemos con lo que hay, pero no dejemos de hacer. Gracias a mi operador, Gonzalo Soray. Gracias a Radio Trend Topic. Gracias a Sonia Rolón por cantar Honrar la Vida. Y principalmente muchas gracias a mi invitado. Nos vemos el viernes que viene a las 13 con más psicoanálisis con pinceladas de arte por Radio Trend Topic. No hay nada más costoso que la estupidez y la locura. Psicoanálisis con pinceladas de arte te espera el próximo programa para seguir construyendo con la escucha y la palabra.